A ver, en el ejercicio número 4 de la página 111 nos piden, este ejercicio es el mismo del examen del año pasado, creo recordar. Nos piden, bueno, pone la energía de red, pero es lo mismo decir energía de red que energía reticular, ¿vale? Se representa con U, aunque en algunos libros ponen variación de entalpía, delta de H de red, pero es lo mismo, ¿vale? Y los datos que nos dan, aunque en el libro vienen un poco extraños, lo que yo doy es eso. A ver si me acuerdo hoy, a última hora, cuando os pase el enlace y tal, os paso el enunciado de cómo era el año pasado. Nos dan la entalpía de sublimación del magnesio, la entalpía de disociación del cloro, de la molécula de cloro, la primera y la segunda energía de ionización del magnesio, la afinidad electrónica del cloro, del átomo de cloro, y la entalpía de formación del cloruro de magnesio. Entonces lo que tenéis que hacer es escribir la reacción y luego hacer todo el proceso del ciclo de Borshaber, ¿vale? Cuando lo resolváis, simplemente tenéis que decir pues, que vais a aplicar el ciclo de Borshaber para calcular lo que sea. Pueden pedir cualquiera de estas. La energía de red, la entalpía de formación, una de ellas van a preguntar, ¿vale? Dirán todas, excepto una que es la que tenéis que decir. Entonces, la reacción de formación del... Por cierto, no esperéis que ponga MgCl2. Yo diré lo que sea. Cloruro de calcio. Entonces, pues vosotros tenéis que formularlo. La reacción de formación del MgCl2, ¿cuál será? ¿Qué reaccionará con qué para formar el MgCl2? Magnesio en estado sólido. Recordad, todos los metales excepto mercurio van a ser sólidos. Más que tenéis que saber que cloro es Cl2, ¿vale? Normalmente aquí va a ir un no metal, así que casi todos los no metales están a temperatura ambiente, son diatómicos, es una molécula formada por dos átomos. Esto es gaseoso y va a formar el MgCl2, que como conté el otro día, a temperatura ambiente, todos los compuestos iónicos son sólidos, ¿vale? Porque el enlace iónico es un enlace fuerte, ¿vale? El proceso o la variable que mide cuando se unen este con este para formar este es la entalpía de formación. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? Entonces tenéis que ir formando todo, posando todo el paso hasta llegar aquí a los iones. Y cuando se unen los iones era cuando se formaba este. Entonces, el magnesio sólido hay que pasarlo en la primera etapa ¿a qué? A magnesio gaseoso. Vale. El proceso mediante el cual pasamos de sólido a gas se llama sublimación. Y correspondería a eso que pone ahí. Así que voy a poner, venga, lo voy a poner aquí hoy, delta de H sub. Una vez que tengo el magnesio en estado gaseoso, ¿os enseñé el magnesio el otro día? Esto es magnesio. Esto es magnesio, ¿vale? Tiene el típico color gris de todos los metales. Esto es cinta de magnesio. Entonces, una vez que ya he pasado el magnesio a estado gaseoso, ¿qué tengo que hacer con él para formar el ion? ¿Cuál es el ion más probable que forma el magnesio? Dos más. Entonces, primero tendré que quitarle un electrón y luego quitarle el otro, ¿no? Por eso me dan una primera y una segunda energía de ionización. De magnesio, en una primera etapa, pasaría a magnesio más, que está en estado gaseoso, y esto será la primera EI. A lo mejor en el libro pone delta de H de la primera EI, pero podéis poner primera energía de ionización sin problema. Y una vez que tenga Mg más, si le suministro la segunda energía de ionización, pues tendré el ion magnesio 2 más en estado gaseoso, que es el que a mí me interesa. SD, ¿vale? Ya he hecho, he gastado esto y esto. Vale, pues ya tengo el ion magnesio. Ahora tengo que formar el ion cloro. Pero yo dispongo de una molécula de cloro. Por cierto, me he dejado el hueco, pero ¿la reacción está ajustada o no? Sí. Hoy sí, así que aquí no tengo que poner nada. ¿Vale? Ahí no hay que... Ayer, el otro día, era NaCl, ¿no? Y como el cloro era 2, pues yo solo necesitaba un átomo de cloro. Entonces aquí se ponía un medio, ¿verdad? Pero hoy no, hoy necesito 2 cloros, así que aquí no se pone nada. Con la molécula de cloro lo primero que tengo que hacer, si esta es la molécula de cloro, para formar los dos iones de cloro, ¿qué tengo que hacer lo primero? Romper la molécula, ¿no? Disociarla. Así que le suministraré la
tiene que estar por aquí, la entalpía de disociación para formar, a partir de Cl2, ¿qué formaré al disociarla? Si tengo dos átomos de cloro, cuando les disocie, o sea, una molécula de cloro, cuando le disocie, ¿qué tengo? Dos átomos de cloro, ¿no? Así que aquí tengo 2 Cl gas. ¿Y ahora qué tengo que hacer con cada uno de los átomos de cloro para formar los iones cloro? Está por aquí. ¿Qué tengo que hacerle? A cada uno de los átomos de cloro, añadirle un electrón. Eso se llamaba afinidad electrónica, ¿no? Para formar 2 de Cl- gaseoso. Para pasar de cloro a cloro menos es afinidad electrónica, pero ¿cuántos cloros tenéis? Así que esto habrá que multiplicarlo por 2. ¿No? ¿Entendemos eso? ¿Por qué multiplico ahí por 2? Porque tengo dos átomos de cloro. Cada vez que un cloro me gastaba un electrón, eso era la afinidad electrónica. Si tengo dos átomos de cloro, pues tengo que computar 2 veces la afinidad electrónica, ¿no? Entonces este es el otro ion. Ese. Y ahora, cuando se una un mol de iones magnesio con 2 moles de iones cloro, para formar un mol de MgCl2, ¿cómo se llamaba esto? Esto era la energía de red, ¿no? O la energía reticular, que me da igual, es lo mismo. Vale, pues la termodinámica dice que tú puedes ir del estado 1 al estado 2 por el camino que quieras, con el que te dé la gana, que al final va a ser lo mismo, es decir, que la entalpía de formación del cloruro de magnesio es igual a la suma de todos estos pasos, ¿no? Que fue lo que dijimos ayer. Así que pongo delta de H de formación es igual a, el orden es indiferente, ¿vale? Delta de H de sublimación más la primera EI más la segunda EI, voy a computar eso, más el delta de H, no cabe, de disociación, que es esto, más 2 veces la afinidad electrónica más la energía reticular. ¿Sí o no? ¿Tenemos eso? Vale, pues ahora si me piden... ¿Dónde está? Me piden la energía reticular, pues despejo. Despejando me quedaría que U es igual a delta de H de formación menos delta de H de sublimación menos la primera EI menos la segunda EI menos delta de H de disociación menos 2 veces la afinidad electrónica, ¿no? Sería eso. Solo tengo que despejar. Y ahora voy a poner números. Tenéis que tener cuidado con los números, sobre todo cuando hay signos de por medio, porque podéis meter la pata. Usar lo de los paréntesis de la calculadora, que así lo hacéis muy fácil. Delta de H de formación es menos 642. El de sublimación, menos 147,7. La primera energía de ionización, menos 737,7. La segunda, menos 1450,7. Menos la entalpía de disociación, 244. Y la afinidad electrónica, menos 2 por... ¿Dónde está? Menos 348, ¿no? 6. Por menos 348,6. ¿Alguien lo ha hecho? Menos 2524,9. Menos 2524,9. ¿Qué unidades tiene esto? Correcto. Kilojulios por mol. Este es el resultado. El año pasado pregunté también que qué significa que esto salga negativo. Cuando una energía, una entalpía
que es lo mismo. En negativa, ¿eso qué significaba en la termodinámica? Que era exotérmico. ¿Y qué significaba que era exotérmico? Que desprende energía, ¿no? Entonces vamos a recopilar unas cosas del tema 1, de las propiedades. ¿Qué era la afinidad electrónica? La definición de afinidad electrónica, ¿qué era? Entonces, ¿tiene sentido que ponga ahí menos? Aquí. Sí. ¿Qué era la energía de ionización? Me da igual primera que segunda. Que hay que darle. Y si hay que darle, ¿es positiva o negativa? ¿Las veis? ¿Veis cómo al final va encajando? Las piezas del puzzle van encajando. Todo más o menos va teniendo sentido. Duda respecto del ciclo de Borshaber. Tened en cuenta que son 6 variaciones de examen. No le cae a todo el mundo, pero a alguien le cae. Entonces son 2 puntos. Porque es largo. El ejercicio es bastante largo, ¿eh? El problema está aquí. Que sepáis formular eso. Si no sabéis formular eso, entonces tenéis un problema, ¿vale? Pero hay pistas. Porque, por ejemplo, si te dan una primera y una segunda energía de ionización del metal, pues quiere decir que tienes que llegar hasta Mg2 más, ¿no? Y cosillas de ese tipo. Si pone nada más que una afinidad electrónica, es que tienes que llegar a un ion que tenga carga -1. Si en cambio te pones 2 afinidades electrónicas, es que tienes que sumar 2 electrones, ¿no? O sea que tiene valencia -2. Hay pistas. En los datos hay pistas. Lo que pasa es que vais tan asustados que no las veis. ¿Vale? ¿No tenemos ninguna duda respecto de esto? Vale. Voy a repetir lo de ayer. Lo de las propiedades. Os puedo preguntar eso y os puedo preguntar las propiedades de los compuestos iónicos, que las voy a preguntar. Y yo recomiendo que tengáis en mente a la sal, ¿vale? El típico ejemplo de compuesto iónico es la sal. Entonces, si pensáis en la sal, pues muchas cosas son mucho más fáciles. La primera. La sal a temperatura ambiente, ¿en qué estado de agregación se encuentra? En sólido, ¿no? A temperatura ambiente. Eso significa que su temperatura de fusión y de ebullición, ¿cómo van a ser? ¿Altas o bajas? Vale. Son sólidos porque T, F y T son altas. Vale. Y eso tenéis que relacionarlo con esto. Con la energía reticular. La energía reticular se puede calcular así o se puede calcular mediante otros procedimientos. Hay una ecuación, que es la ecuación de Born-Landé, que sirve para calcular la energía reticular. Que yo no me la sé, nunca me acuerdo, pero sí que recuerdo que la energía reticular depende, bueno, de un montón de variables, pero esas son constantes, y las que no son constantes son la carga del catión, pongo más, la carga del anión y de la distancia que los separa. Cuanto mayor sea esta energía reticular, mayor es la fuerza de los enlaces iónicos, ¿vale? Y cuanto mayor sea la fuerza de ese enlace iónico, mayor temperatura de fusión o de ebullición tiene. ¿Por qué digo eso? Porque hay ejercicios en los que os preguntan que digáis quién tiene mayor temperatura de fusión o menor temperatura de ebullición. En plan, ordenarlos de menor a mayor. ¿Os acordáis como lo de la energía de ionización y todo eso? Y siempre pongo los mismos ejemplos. CaO, CaCl2 y NaCl, por ejemplo. Entonces vosotros tenéis que razonar cuál de estos tres tiene mayor energía reticular. Y cuanto mayor sea su energía reticular, yo tengo que darle más energía para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas. ¿De acuerdo? Ya olvidaos de cómo se calcula. Tenéis que pensar en de qué depende. Y tenéis que tener en mente esta ecuación.
La energía reticular depende, es función o es directamente proporcional a esto de arriba e inversamente proporcional a esto de abajo. Quiere decir que cuanto más grande sea esto y más pequeño sea esto, mayor energía reticular, ¿no? Vale, pues entonces tenéis que pensar en el tamaño que tenían los átomos y en todas esas historias. Fijaos, si yo tengo CaO, ¿cuál es la carga del calcio y cuál es la carga del oxígeno? Sí, pero ¿cuál? ¿Más 2, más 3, más 8, más 25? Más 2 y menos 2. ¿Y aquí cuál es la del calcio y la del cloro? Más 2 y menos 1. Da igual que digáis más 2 que 2 más. A mí eso me es indiferente. ¿Y aquí? Ambos son más 1. Voy a añadir otro más. Y en NaF, más 1 y menos 1. ¿Y por qué es más 1 más 1? Porque... Ah, no me he equivocado. ¿Vale? Sí, el no metal siempre tiene que ser negativo. Siempre porque captaban electrones. Los metales positivos siempre porque pierden. Bueno, entonces, vamos a razonar quién de estos. Solo pregunto que quién tiene mayor temperatura de fusión. Bueno, quién tiene mayor y quién tiene menor. No ordenarlos, ¿vale? Aunque pueden preguntar ordenarlos. Quien tenga mayor energía reticular quiere decir que sus iones están más unidos más fuertemente. Entonces tiene mayor temperatura de fusión, directamente, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en esto y en esto. Los átomos son pequeñillos, todos. Entonces lo que más va a importar va a ser la carga, ¿vale? En cuanto que tengáis que la carga es más 2, menos 2, claro, esto se dispara porque tú multiplicas aquí por 2 y aquí por 2. Entonces esto es por 4. Coged valor absoluto, no cojáis más y menos. Entonces, en cuanto que tengáis aquí más 2 y aquí menos 2, la energía reticular es mucho más alta, ¿vale? Porque tú estás multiplicando aquí arriba por 4. Si lo comparas, por ejemplo, con este, tú aquí multiplicarías por 1 y por 1, te sale arriba en el numerador un 1, ¿no? Mientras que el otro te sale 2 por 2, arriba te está saliendo 4. Ya esto ni me interesa, porque tened en cuenta que los átomos, por muy grandes que sean, la diferencia que va a haber entre ellos va a ser mínima, porque son cosas chiquitillas, ¿no? Vale, entonces, ¿quién tiene mayor energía reticular de todos? De todas esas series, este no. Yo puedo decir con toda seguridad que la energía reticular de CaO es mucho mayor que la de cualquiera de ellos. Después, ¿cuál iría? Este, porque multiplicaría por 2 y por 1, ¿no? Me saldría en el numerador arriba 2. 2 por 1, 2, ¿no? Y entre estos dos, ¿quién tiene mayor energía reticular? Tú dices NaCl entre estos dos. Argumentamelo, ¿por qué? No sé, ya me he rayado. El factor de arriba no importa, porque en ambos casos están multiplicando por 1 y por 1, ¿no? Con lo cual aquí tendrías 1 por 1, 1. Y aquí también tienes 1 por 1, 1. Ya ni me interesa, el factor de arriba no le tengo en cuenta. Voy a tener en cuenta el denominador. Para que esto sea grande, ¿cómo tiene que ser la distancia entre los átomos? Pequeña, vale. Sodio y sodio es igual. Sodio, digamos que es así. Y así, es igual. Pero ¿cómo es el cloro? Respecto del sodio, por ejemplo. El sodio más era así. ¿Y el cloro cómo era? ¿Más grande o más chico que el sodio? Acuérdate de esto. ¿Dónde está esto? De esto. Esto era NaCl, ¿no? ¿Quién era Na y quién era Cl? ¿El cloro era más chico que el sodio? No. Era más grande. Tenía 3 capas. Mientras que el sodio tenía 2. O sea que este va a ser el cloro. Y el flúor era más chico, ¿no? O sea que la distancia entre los átomos, lo que uniría los dos núcleos es eso y eso. Me habéis dicho que esto va a ser más grande cuanto más pequeño sea esto, ¿no? Entonces, ¿quién de los dos tiene mayor U? El NaF. Bueno, el NaF, ¿no? ¿Sí o no? No te quedas convencida. No, sí, que sí, que sí. ¿Vale? Entonces,
A la pregunta que era, ¿quién va a tener mayor temperatura de fusión de todos? ¿Quién es? Cuanto mayor sea la energía reticular, más fuertemente están unidos los iones y mayor temperatura de fusión. Este. La temperatura de fusión, este es la más grande de todas. Mucho más grande que ninguno. Y el que tiene la menor temperatura de fusión de estos cuatro, este. ¿Entendido? ¿Vale? Ah, me da igual temperatura de fusión que temperatura de ebullición. Me es indiferente. O me pueden preguntar una, la otra o las dos. Van a ser iguales prácticamente. Este, si no recuerdo mal, es sobre 600 o 700, mientras que aquel son 2000 y pico Kelvin, ¿vale? Fijaos la diferencia. ¿Alguna duda respecto de cómo se... Esto hay que poner en la ecuación un poco para argumentarlo, ¿vale? Y hablar de las cargas, de la distancia, de cómo son los átomos y tal, ¿vale? Para argumentar el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, voy a hablar de la solubilidad. ¿La sal se disuelve en el agua? Vale, pues entonces eso significa que los compuestos iónicos en general se disuelven en disolventes polares como el agua. Son solubles en disolventes polares como agua. Si yo cojo y echo en un vaso un puñado de agua y luego echo sal, se disuelve perfectamente, ¿no? Vale, pero yo pregunto, ¿quién de estos se disuelve más fácilmente? ¿Y por qué? De esos cuatro, otra vez, ahora pregunto, ¿que quién se disuelve mejor? ¿Qué medía la energía reticular? ¿Qué mide la energía reticular? Sí, están muy unidos. La fortaleza con la que están unidos. Entonces, para disolverlos, cuando les disuelvo... Cuanto menos unidos, pues más. Espera, que voy a hacer un dibujillo. A ver, solo hago la cara de por delante de esto, ¿vale? Porque si no me paso el día. Solo hago esta cara de delante, detrás habría otra, ¿vale? Entonces, el agua es un disolvente polar. Tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Lo que hace el agua es rodear a los iones siempre atacándolos por el polo opuesto. Si tú tienes un ion positivo, pues el agua, digamos que se orienta por el polo negativo para atraer a esos iones positivos. Si yo tengo un ion positivo, pues el agua lo... Vale, he puesto el mismo. No he hecho nada. Si tengo un ion negativo, lo que hace el agua es orientarse por el polo positivo. Vale, ahora el agua lo que tiene que hacer es tirar de los iones para romper estos enlaces. Y eso lo tenéis que relacionar con la energía reticular. Ese proceso de rodear a los iones para atraerlos y romper los enlaces se llama solvatación, ¿vale? Entonces, ¿cuál pensáis que es el más soluble? El que el agua más fácilmente rompe los enlaces. Este. ¿Por qué? Tiene menos energía reticular, ¿no? Este le costará, si su energía reticular es muy alta, pues le costará mucho más trabajo romper esos enlaces al agua. Al final lo va a hacer también, pero le costará más trabajo. Básicamente, pues tendré que calentar la disolución un poquillo o algo para el estilo. ¿Vale? ¿Entendido? Si os dais cuenta es al revés que esto. Al revés que la temperatura de fusión y ebullición. Cuanto mayor sea la temperatura de fusión y de ebullición, su solubilidad es menor. Son opuestas. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo quito ya que no me interesa. Esto tampoco me interesa. Y voy a la conductividad. Si conduce, no, mal, no conducen en estado sólido, si conducen disuelven. No conducen. Cuando digo no conducen se entiende que es la electricidad o el calor, ¿vale? No conducen sólidos. Si conducen disueltos. También se pone disueltos o fundidos.
Vale. Cuando yo tengo la sal en estado sólido, yo tengo Na más, Cl menos, Cl menos, Na más. Insisto, solo hago la cara de delante, ¿vale? Eso es disuelto. Pero cuando está... Estoy en estado sólido, que diga. Pero cuando está disuelto, yo lo que tengo es agua. Y ahí en el agua están los iones ahí están los iones libres, se pueden mover. Para que se pueda conducir la electricidad o el calor, me da igual, tiene que haber movimiento de cargas. Las cargas se tienen que poder mover libremente. Cuando los iones están unidos, fijaos en eso. ¿Vosotros creéis que si esos iones están unidos se pueden mover? Si dejáis el perro atado a un árbol con una cadena, ¿se puede mover? Se mueve un poco, pero no se va muy lejos, ¿no? Digamos que a los iones le pasa un poco. Igual, cuando están unidos mediante el enlace iónico, se puede mover un poquillo, pero no se mueven. Y cuando estén disueltos, ¿se podrán mover? Pues eso es lo que explica que cuando están en estado sólido no conducen, porque los enlaces iónicos le siguen manteniendo unidos, ¿vale? Mientras que cuando están disueltos en el agua, sí que se pueden mover libremente y conducen. Voy. Tengo sal, cloruro de sodio, ¿vale? Y aquí voy a tener agua. Bueno, os voy contando. Es un montaje para enseñaros cómo se conduce o no se conduce la electricidad. Básicamente lo que hay es una pila, ¿vale? Esta la habréis visto, son de 9 voltios, están en... Esta se la ha quitado al niño de un mando de un coche. Pero si queréis, se lo pido al instituto, que ya veréis dónde me va a mandar. Y agua. Vale, estos son... Bueno, tienen cables, conexiones y tal, para que se conduzca la energía eléctrica. Y estos son electrodos, son piezas de metal. Tengo de 3 tipos diferentes. Uno es cobre, otro es plomo y otro es zinc. ¿Cuál es cobre? Este es cobre, ¿vale? Es el mejor conductor que hay porque, bueno, el mejor es el oro. Pero si esto fuese de oro, pues yo no estaba aquí. Y esto, uno es zinc y el otro es plomo. El plomo es muy maleable. ¿Sabéis lo que significa maleable? Se puede hacer láminas con él, se puede deformar muy fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es plomo? Este es plomo, ¿vale? Y este es zinc. Se pueden hacer láminas con él, pero no igual que el otro, ¿vale? Bueno, entonces, tengo 2 electrodos de cobre, la pila, y está montado el circuito. Cuando toque los 2 electrodos, pues se encenderá la bombilla y, sobre todo aquí en el miliamperímetro, se ve la intensidad de corriente. Espérate. Vale. Lo de la luz no sé si va a funcionar. ¿Lo veis? ¿Veis cómo marca? ¿Lo veis? Vale. Aquí tengo sal en estado sólido. Cuando están los iones en estado sólido, ¿se pueden mover? No. Entonces, si yo sumerjo los 2 electrodos, si meto ahí los 2 electrodos, ¿se encenderá la bombilla o no? No, ¿verdad? Vale. No debe. No pasa nada, ¿verdad? Ni se mueve el miliamperímetro, ni se enciende la bombilla, ni nada. Pero está conectado, ¿eh? Está conectado. Entonces, cuando está en estado sólido, como los iones están unidos, no se pueden mover y no se conduce la electricidad. Esto es agua. ¿El agua conduce la electricidad? ¿Qué pensáis? ¿Es agua del grifo? Sí, ¿no? Es verdad, en el agua, esto no es agua destilada, no es agua pura. Tiene sales disueltas. Entonces sí que es verdad que conduce un poco. Pero como el voltaje que suministra la pila no es suficiente, no se llega a encender, ¿vale? No llega a encenderse. ¿Vale? ¿Se mueve eso? No. Vale. Pero hemos dicho que cuando el agua está, la sal o las sales están disueltas, sí que debería de conducir, ¿no? Lo he echado un puñado. Si alguien quiere ahora un chupito por la mañana, tiene que estar bueno. Debería de moverse un poquillo la aguja, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Vale. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Los de la primera fila lo ven.
Además, cuando agito, veréis cómo luce con un poquillo más de intensidad. Solo se ve en la primera fila. ¿Vale? ¿Ha visto que le he echado un taco de agua? Échame. O sea, un taco de sal. Uy, po. Ahora es cuando pone lo de no hacer en casa. ¿Vale? El año pasado lo hacía con una fuente de alimentación y de vez en cuando pegaba calambre, pero... Bueno, entonces, agua. Todavía hay unas poquillas sale aquí sueltas. Debería moverse un poco. ¿Lo veis? Pero ahora no se entiende. Vamos a echarle... He echado antes 3. Vamos a echar 1. Tened en cuenta que esto mide en miliamperios, entonces... Esto llega a encenderse. ¿Veis? Voy a cambiar de electrodo. Os he dicho que el cobre es mejor conductor, ¿no? A ver si se llega a notar con este. Sí va más despacio. La aguja se mueve más despacio que antes. Antes, en cuanto que le metía, se veía la diferencia. ¿Vale? Pues bueno. ¿Veis cómo no conducen en estado sólido pero disueltos sí que conducen? ¿De acuerdo? Porque los iones... Pero no os quedéis ahí. Tenéis que explicar el por qué. Porque en estado sólido los iones se mantienen unidos y no se pueden mover. Mientras que cuando están disueltos sí que se pueden mover libremente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa la preguntan mucho. Te dan una serie de sustancias y empiezan a decirte: uno es mal conductor de la electricidad, otro es buen conductor de la electricidad y otro conduce en unas circunstancias y en otras no. Entonces tenéis que identificar que ese es el compuesto iónico. Lo preguntan muchas veces, ahora lo vais a ver. Y sigo. Ahora tengo que hablar de la dureza, maleabilidad y ductilidad. Bueno, primero, sabemos qué es ser maleable. Son propiedades de los metales. La maleabilidad y la ductilidad son propiedades de los metales. De cuando tenemos esto, ¿vale? Un trozo de metal. Maleable significa hacer láminas. Podéis estirarlo en láminas. Y dúctil, acordaos que siempre acaba en il. Dúctil es la capacidad que tienen los metales, una propiedad de los metales que nos permite hacer hilos. Hilos de cobre, ¿vale? Entonces, ¿pensáis que los compuestos iónicos son maleables o dúctiles? ¿Se pueden con ellos hacer pequeñas láminas o hilos con una sal? ¿Con LaCl se puede hacer de esto? No. O sea que esto no lo son. ¿Y qué me decís respecto de su dureza? ¿Son duros? ¿Son blandos? ¿Son frágiles? ¿Cómo son los cristales? Pensad, ¿os acordáis de los cristales que os enseñé el otro día de la sal? ¿Vale? Pues pensad en eso. Tengo un cristal de sal, ¿vale? Hemos quedado que el enlace iónico es un enlace fuerte porque tenía temperatura de fusión y ebullición alta. Entonces, ¿qué me decís respecto de su dureza? ¿Serán duros? Sí que son duros. Se dice que son duros pero frágiles. ¿Por qué son duros pero frágiles? ¿Qué significa frágil? Si tú intentas deformar, imaginad un cristal. Los cristales son duros pero frágiles, ¿verdad? ¿Por qué son duros pero frágiles estas sustancias? La dureza mide la oposición a ser rayado. Había una escala, tiene que sonar de tecnología lo de la escala de Mohs. ¿Vale? Son duros porque el enlace iónico une a los iones fuertemente, pero en cambio son frágiles. Es decir, se rompen con facilidad. Si yo intento deformar esta estructura, si yo le empujo a eso para arriba y a eso para abajo, mirad lo que pasaría. Recordad que esto continúa en capas para arriba y capas para abajo, ¿vale? Entonces, si yo intento deformar la estructura, ayer lo hice con este y al final la acabé rompiendo. Si yo intento deformar esto así, ¿vale? ¿Dónde se sitúa el ion negativo? Enfrente de él. Y si yo tengo dos iones de la misma carga próximos entre sí, ¿qué creéis? ¿Que se van a atraer o que se van a tender a repeler?
Entonces, la repulsión entre esos iones, entre estos, pero por aquí sigue, y sigue, y sigue, porque aquí debajo había otro sodio, ¿no? Aquí debajo hay otro sodio. La repulsión entre iones de la misma carga hace que la estructura se debilite y al final acaba por romperse. Entonces tú le intentas deformar un poquillo, pero al final se revienta, se rompe, porque se repelen los iones de la misma carga. ¿Entendéis? Entonces yo esto no le puedo deformar. Si le deformo, le acabo rompiendo, porque la repulsión que existe entre los iones de la misma carga hace que se rompan los enlaces iónicos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Os van a preguntar por las propiedades. Voy. ¿Seguís la relación de Bohm? Pues vamos al ataque. Para el martes, que ahora viene puente. Estamos en el tema 2. Empiezo en orden inverso, igual que antes, ¿vale? Veréis que hay ejercicios que mezclan del tema anterior y de este tema. Para el lunes, algunos me empezó a hacerlo ahora. O sea, para el martes, vosotros venís el martes, ¿verdad? Sí. 48, 47 y 46. Voy a empezar algunos ahora. 48, 47, 46. 31, 30 y 25. ...31, 30, 25. Y 22. Y empezamos. Vamos con el 48. Venga, empiezo. Dice, para los elementos Z, 9, 12, 16 y 28, esto es del tema anterior. Vaya, ves que lo mezclan, ¿vale? Es de la relación de Bohm. Z igual a 9, Z igual a 12, Z igual a 16 y Z igual a 28. Indica el grupo del sistema periódico. Indica a qué grupo del sistema periódico pertenece cada uno de ellos. ¿Qué había que decir antes de empezar a escribir? Aplicando la pirámide de Moeller, y si me dice que tengo que situarlos, tengo que fijarme en la configuración electrónica, concretamente en la última capa, donde, ¿qué me va a indicar el grupo? O sea, el periodo. La N me va a indicar el periodo, y luego el electrón diferenciador o el tipo orbital me puede decir el grupo, ¿vale? Todo eso hay que meterlo ahí antes de empezar a hacer nada. Si no, ya sabéis que vais a perder decimales. 1S2, 2S2, 2P5, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y esto acaba en 3 de 8. Vale, ya lo he situado. Entonces ahora, grupo y periodo de cada uno. Y eso es 0,5. Venga, el primero. Segundo periodo. Grupo halógeno. Tengo que haber contado todo lo de antes, ¿vale? Este. Tercer periodo. ¿Qué más? Alcalinotero. Alcalinotero. Esto vuelve a entrar en este examen, ¿eh? Esto tal cual puede volver a entrar. Este. Tercer periodo. ¿Qué más? P4. Sí. Antígenos. Y este periodo. Uy, menos mal. Cuarto periodo. ¿Qué más?
Me quedo con lo de octava columna de los metales de transición, me queda mejor. Octava columna de los metales de transición, me parece mejor, ¿vale? Eso es la. B. ¿Cuál de los cuatro tendrá mayor afinidad electrónica? Bueno, ¿qué era la afinidad electrónica? Cuando un átomo captaba un electrón. ¿Cómo evolucionaba eso en la tabla periódica? En un periodo hacia la derecha aumentaba porque aumentaba la carga nuclear efectiva, y hacia abajo en un mismo grupo disminuía porque aumentaba el número de capas y el electrón iba a estar más lejos del núcleo. Total, que dicho eso, quien más a la derecha y más abajo esté, ese es el que tiene mayor afinidad electrónica, ¿no? ¿Y qué pensáis vosotros? Sí. Eso será cuanto más arriba. ¿Y qué he dicho? Más abajo. Vale, pues cuanto más arriba y más a la derecha. Por eso más. ¿Quién está más arriba y más a la derecha? Flúor, ¿no? Además es clarísimo. Esto es el A. Esto es el B. He soltado todo el rollo de qué es la afinidad electrónica, he contado cómo evoluciona y por qué. Y ahora respondo, ¿vale? Mayor afinidad electrónica. Voy a poner el Z igual a 9. Es que no me ha dicho que lo identifique. Pero que si pongo flúor, si habéis dicho que ese es flúor, estaría bien. Aunque si habéis dicho que está en el segundo periodo en halógeno, también es lo mismo. Sí que sí. C. Alguna combinación binaria con carácter iónico. Primero, ¿qué es una combinación binaria? Formado por dos átomos, por dos elementos. ¿Qué condiciones tenían que cumplir para formar enlace iónico? ¿Os acordáis de la primera clase? Que os dije, el enlace iónico se forma cuando tenía elementos, un metal y un no metal, que había gran diferencia de electronegatividad, ¿no? Pues, ¿qué dos elementos se pueden combinar para formar enlace metálico? Por ejemplo, hay varias posibilidades. Estos dos, ¿no? Esto es un metal o un no metal. Este es un no metal, es un halógeno del segundo periodo. Y este es un alcalinotérreo, se llamaban metales alcalinotérreos, ¿no? Por ejemplo, enlace iónico, pues, para ponerlo bien sería el Z12 más el Z9, por ejemplo, ¿no? Esos dos. ¿Y otra? Decidme otra. El segundo y el tercero. Este más este. Muy bien. Z12 más Z16. Y ahora os voy a preguntar yo. Primera pregunta. ¿Por qué he puesto ese primero y ese ahí? Primero se ponía el metal y luego el no metal. A la izquierda, quedaros siempre que a la derecha va el más electronegativo. A la derecha va el más electronegativo. Y yo ahora hago otra pregunta. Yo le llamo a este A. A este le llamo B. Esto también cae. A este le llamo C. Y a este le llamo D. ¿Me decís la fórmula de la sustancia que se forma? Fijaos que no digo la fórmula de la molécula. Porque no puedo decir moléculas para los iónicos, ¿verdad? Puedo decir cristal, puedo decir sustancia. Si decís sustancia siempre no os pilláis los dedos. ¿Vale? La fórmula. Es decir, ¿cuántos átomos hay de uno y cuántos átomos hay del otro? Sería BA2. B, aquí. BA2. Muy bien. Con eso os van a pillar. Porque hay veces que os ponen, se formaría una sustancia iónica A2B, AB2, BA2. Y os pillan. Vamos a ver, vamos a explicarlo. Hemos dicho que este era flúor, a ver si así lo veis mejor. Y este es magnesio. ¿Qué sustancia se forma cuando se forma el magnesio con el cloro? Lo hemos visto hace un rato, hemos hecho el ciclo de Bohr-Haber del Mg, bueno, no hemos hecho Mg, pero hemos hecho MgCl2, pero que es lo mismo, ¿no? Se formaría, esta sustancia sería MgF2. ¿Por qué hay uno de Mg y dos de F? ¿Por qué el magnesio tiene? ¿Lo puedes solucionar con eso, con la tabla, con lo que hay ahí escrito? ¿Qué le va a pasar al magnesio?
va a perder esos 2 electrones y va a formar Mg2+, o B2+, ¿no? Mientras que a este, al A, que le he llamado, al flúor, que le he llamado A, mejor dicho, tiene en la última capa 7. 7 le falta, así que me va a formar F- o A-. Para compensar estas 2 cargas positivas, ¿cuántas necesito negativas? 2. Entonces, por eso es así. Uy, qué caras ponéis. Más o menos. Y con este, ¿cuál es la fórmula de esta molécula con estas letras? Con A, B, C. Es BC. ¿Quién es este? ¿Qué elemento es? Azufre. Azufre, ¿cuál es la valencia más pequeña que tiene? ¿Qué valencias tiene? 2, 4, 6. Además esas son menos 2, menos 4, menos 6. Va a usar la más pequeña para las sales. O sea, va a usar la menos 2. Si yo tengo que compensar 2 cargas positivas con 2 cargas negativas, necesito un átomo de cada uno. ¿Vale? Entonces es BC. ¿Estaría pues bien puesto si pongo CB? No. ¿Por qué? ¿Quién va a la derecha? El más electronegativo. El no metal a la derecha. Quedaos con NaCl. ¿Quién es el no metal? El cloro. A la derecha el cloro. ¿Entendido? Que os pueden poner en un verdadero o falso si esto está bien. Y os pueden decir, el elemento A con el elemento B formaría una sustancia con enlace iónico de fórmula Cb. Y vosotros, como vais tan rápido, habéis visto que es un metal y que es un no metal, que los dos tienen carga 1 más 2 y el otro menos 2, y decís, sí. No llegáis a leer esto. Y os pillan. ¿Entendido? Tened muchísimo cuidado. Leed despacio. Una pregunta. Sí. ¿Los metales de transición no es igual que...? Sí. O sea, solamente metálicos. O se podría hacer... No. Podría hacer con este y ese otra combinación más. Sí. Podría, sin problema. Puede haber 3 combinaciones. Este con este o este con este. No, perdón. Sí. Este con este con este. Eso. Lo he dicho mal. El último, el D. Esto es un poco adelantarnos, ¿vale? ¿Cuál o cuáles de los 4 elementos podrían formar enlace metálico? Cuando hice el esquema había enlace iónico, covalente y metálico. El iónico era metal más no metal. El covalente era no metal más no metal. Y el metálico, pero os dije, metal, creo que os dije, átomos de un metal con átomos del mismo metal. Es que no me acuerdo si lo dije. Sé que en una clase lo he dicho. Si yo tengo oro, es oro con oro con oro con oro. Si yo tengo cobre, aquí lo que hay es cobre y cobre. Porque si tengo cobre con hierro, ya es una aleación, que sí que tiene enlace metálico. Pero me están preguntando que qué elemento puede formar enlace metálico consigo mismo. Entonces, ¿qué respondéis en el D? Pues este... ¿Dónde está el magnesio? Os he dicho que esto era magnesio, ¿no? Entonces aquí hay un montón de átomos de magnesio, ¿no? Hasta formar esto, ¿de acuerdo? Así que este, por ejemplo. ¿Alguno más? ¿Quién es este? ¿El 28? Pues si yo tuviese un trozo de níquel, pues sería níquel con níquel con níquel con níquel con níquel, ¿entendido? No es que combine un elemento con otro, sino uno consigo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues varios átomos de el B. Ahí tendría un montón de átomos de B y sería una combinación de elementos que podrían dar enlace metálico. ¿Entendido? Pues son 0,5 cada apartado. Eso es lo que puede entrar del primer trimestre, o sea, del primer tema. O eso o los números cuánticos. Es lo que más preguntan. Voy con el 47. Dice, solo una, además que lo pone ahí resaltado, solo una de las siguientes afirmaciones es correcta. Identifica, razonando tu respuesta, cuál. Aquí me pongo. 47. A. Los metales son malos conductores de la electricidad. ¿Esto conducía mal la electricidad? Os he dicho que esto era un trozo de cobre y el cobre es un metal, ¿no? ¿Esto conducía mal la electricidad? No, lo conducía perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué decís? ¿Es verdadera o falsa? Ya os explicaré más adelante por qué es falsa. Hoy voy buscando la buena.
B. Todos los compuestos iónicos son sólidos. ¿No? Sí. Juraría que he puesto aquí. A. Son sólidos, tienen alta temperatura de fusión y de ebullición, porque el enlace iónico es fuerte. Pero me han dicho que no conducía la electricidad y todo eso estaba sólido, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que no conduzcan la electricidad? Con que sean sólidos. Porque eso significa que sí que hay, ¿no? No. No, son sólidos a temperatura ambiente porque su fortaleza el enlace iónico es fuerte. No tiene nada que ver. No, estás razonando dos cosas distintas. No. Pero bueno, espérate, que me la voy a dejar ahí. Vale, si no te convenzo, me la dejo. Me la dejo. C. La unión de un metal con un no metal se produce por enlace covalente. Falso. Para que hubiese enlace covalente tenía que ser metal, o sea, no metal más no metal, ¿no? Esto es falso. NM más NM. Y D, y último, ya acabo. Los compuestos iónicos no se disuelven en agua. Porque hay todo eso. Entonces, ¿pero por qué se disuelven en agua? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Lo he puesto aquí. ¿Cómo era esto que ponía lo naranja que se orientaban las moléculas de agua? ¿Cómo? Se llama ese fenómeno de rodearlas por el polo opuesto, solvatación. A mí me suena a flotador, acordados de eso. Total, ¿esto es verdad o es mentira? Pero es que por eso mismo que está diciendo que no, o sea, que se puede disolver, es porque sí que nos ha inventado el suyo. Es que son sólidos. Lo que está diciendo, ¿no? Claro, pues es verdad. Yo es que tú lo has razonado raro.